Uno tiende a pensar en las primeras comunidades cristianas como una especie de ideal, ¿no? Una edad de oro, de pureza, de unidad, pero cuando te sumerges en los textos, la realidad es, bueno, es mucho más terrenal, más compleja y, la verdad, mucho más humana. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de una de las comunidades más fascinantes y problemáticas del Nuevo Testamento, la Iglesia de Corinto. La fuente principal que tenemos es la primera carta a los Corintios, que es casi como un informe de auditoría espiritual. Y lo que revela es una comunidad, por un lado, desbordante de dones, pero al mismo tiempo carcomida por problemas que hoy nos dejarían con la boca abierta. El reto es entender cómo era realmente la vida allí y qué nos dice sobre los desafíos de la fe en un entorno culturalmente, pues, muy intenso. Y es que, para entender a la Iglesia, es que no hay más remedio que entender primero la ciudad. Corinto no era un pueblo cualquiera. Era una de las grandes metrópolis del Imperio Romano, un nudo comercial brutal, increíblemente rica y con una reputación legendaria. Era el lugar donde el dinero y los vicios fluían sin complejos. Y ahí está la gran paradoja que Pablo intenta desenredar en su carta. ¿Cómo es posible que una comunidad tan dotada espiritualmente fuera a la vez un auténtico desastre funcional? Esa es la tensión que lo recorre todo. Venga, pues vamos a meternos en materia. Empecemos por la ciudad, por ese escenario. Las fuentes la describen como un gigante, solo superada en tamaño e influencia por Roma, Alejandría y Antioquía. Un centro cosmopolita, un crisol donde, como dijo un autor de la época, se mezclaban los vicios de Oriente y Occidente. Un lugar vibrante, pero con un lado muy oscuro. Un lado muy oscuro y muy famoso. Su reputación era infame, vamos, conocida por un materialismo rampante y una inmoralidad que era casi una marca de la casa. Hay detalles que son muy gráficos, fíjate. Platón, siglos antes, ya usaba la expresión una mujer corintia, como un eufemismo para referirse a una prostituta. El dramaturgo Aristófanes llegó a inventar un verbo, corintiazomai, que se traduce directamente como corintiar y que significaba fornicar. Y el epicentro de todo esto era el enorme templo de Afrodita en la Acrópolis, famoso por su asociación con la prostitución sagrada. O sea, en ese caldo de cultivo nace y crece esta iglesia. Con ese telón de fondo se entienden mejor los problemas. Propongo que los agrupemos para entender la raíz. Primero veamos los síntomas del colapso moral, de cómo la cultura de Corinto se estaba infiltrando y, bueno, pudriendo a la iglesia desde dentro. Y Pablo empieza con el caso más explosivo que te puedas imaginar. Un caso de incesto. Un miembro de la comunidad mantenía una relación con su madrastra. Y lo que a Pablo le saca de sus casillas no es solo el hecho en sí, sino la reacción de la iglesia. No estaban avergonzados, ni escandalizados. Al revés, el texto dice que estaban envanecidos, hinchados de orgullo. Es alucinante. ¿Por qué? Pues probablemente por una teología retorcida. Quizá pensaban, estamos por encima de la moral convencional, somos tan libres en Cristo y tan avanzados filosóficamente que estas reglas ya no nos aplican. O sea, no lo veían como un fallo moral, sino casi como una prueba de su superioridad espiritual. En plan, mirad qué tolerantes y qué abiertos de mente somos. Esto es tremendo. Pablo, por supuesto, no lo ve así para nada. Su veredicto es tajante. Echad a ese hombre de la congregación. Pero la comunidad, en un alarde de supuesta gracia, lo estaba permitiendo. Exacto. Pablo cita incluso a Cicerón, que calificó un acto así como un crimen increíble y prácticamente inaudito, para subrayar que ni siquiera los paganos toleraban algo así. La iglesia de Corinto se sentía más avanzada que la propia sociedad pagana, pero, en la dirección equivocada. Este caso era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, una incapacidad total para trazar una línea entre la vida cristiana y la cultura que les rodeaba. Y claro, este caso era solo la punta del iceberg. El siguiente síntoma de este colapso moral era la inmoralidad sexual generalizada. El texto usa la palabra griega porneia, que engloba cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Y parece que para ellos era algo normal, casi trivial. Lo más interesante es cómo lo justificaban. Tenían una especie de eslogan. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Un argumento que, a primera vista, tiene una lógica aplastante, ¿no? Es un materialismo puro. El cuerpo tiene apetitos, como el hambre, y satisfacerlos es natural. Si tienes hambre, comes. Si tienes deseo sexual, pues lo satisfaces. Para ellos era así de simple. No veían ninguna dimensión espiritual o moral en el acto sexual. Pero podemos empatizar un poco con su lógica.
Es un argumento casi de ateísmo práctico. Si el cuerpo es solo carne que se va a descomponer, ¿qué más da lo que hagas con él? El error era su lógica, o su falta de visión sobre lo que significaba ser una nueva creación en Cristo. El error estaba en su premisa fundamental. Y la respuesta de Pablo es una de las bombas teológicas del Nuevo Testamento. Él dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y entonces introduce una idea que lo cambia todo. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. No te perteneces a ti mismo, has sido comprado por un precio. Esta idea de que la divinidad habita en tu propio cuerpo físico era absolutamente revolucionaria y chocaba de frente con la filosofía griega, que a menudo despreciaba lo corporal. Por eso el consejo de Pablo no es resiste, es huye de la inmoralidad sexual. Reconoce que la presión cultural es tan fuerte que la única estrategia sensata es poner tierra de por medio. Esta falta de límites con la cultura pagana llega a otro punto crítico, la idolatría. Algunos seguían participando en banquetes en templos paganos comiendo carne que había sido sacrificada a los ídolos. De nuevo, con una justificación muy intelectual. Un ídolo no es nada, es solo un trozo de madera, no tiene poder real, así que comer esa carne no significa nada. Y de nuevo, Pablo les dice, vuestra lógica es correcta, pero vuestra conclusión es un desastre. Es cierto que un ídolo, como objeto, no es nada, pero advierte que detrás de la idolatría hay una realidad espiritual real. Dice explícitamente que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Por tanto, participar en esos ritos, aunque sea de forma cínica o intelectual, es tener comunión con fuerzas espirituales opuestas a Cristo. Su sentencia es inflexible. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No se puede jugar en los dos equipos. Entonces, este primer grupo de problemas, incesto, porneia, idolatría, nos dibuja una comunidad con una crisis de identidad brutal. No sabían dónde acababa el mundo y dónde empezaba la iglesia. Pero la cosa no acaba ahí. Si su relación con el exterior era un caos, su vida interna era igual o peor. Y aquí pasamos al segundo bloque de síntomas, el colapso de la propia comunidad. Totalmente. Y el ejemplo más sangrante de este colapso interno es lo que ocurría durante la Cena del Señor. Para mí, esto es casi lo más chocante de toda la carta. Lo que debía ser el acto central de unidad y comunión se había convertido en un reflejo de las peores divisiones sociales de Corinto. Es que es increíble. Uno se imagina algo solemne y lo que Pablo describe es un banquete caótico y clasista. Los miembros ricos de la congregación, que no tenían que trabajar hasta tarde, llegaban primero, y en lugar de esperar se ponían a comer y a beber lo que ellos habían traído, hasta el punto de emborracharse. Cuando llegaban los pobres, que a menudo eran esclavos y terminaban su jornada más tarde, pues se encontraban con que no quedaba nada. No solo pasaban hambre, sino que eran públicamente humillados. Pablo no lo ve como una simple falta de modales. Lo considera un pecado directo contra el cuerpo de Cristo, que es la propia Iglesia. Les dice, estáis despreciando a la Iglesia de Dios y avergonzando a los que no tienen nada. La gravedad es tal que lo conecta con consecuencias físicas reales. Les llega a decir, por esta razón hay entre vosotros muchos débiles y enfermos y varios duermen, es decir, han muerto. Es una advertencia terrible. Habían vaciado el sacramento de todo su significado. Esta división entre ricos y pobres, esta mentalidad de cada uno a lo suyo, se manifestaba también de otra forma, los pleitos en tribunales. Cuando los creyentes tenían disputas entre ellos, en lugar de resolverlas dentro de la comunidad, se demandaban unos a otros ante los tribunales seculares paganos. La indignación de Pablo aquí es palpable. Lo llama una derrota espiritual, en toda regla. Para él, el simple hecho de que se demanden unos a otros ya es un fracaso. Da igual quién gane el juicio. Su argumento es mordaz, casi irónico. Vosotros, que un día juzgaréis al mundo y a los ángeles, y no sois capaces de resolver estas pequeñas disputas entre vosotros. Y es donde Pablo lanza una idea que choca frontalmente con nuestra cultura actual, tan centrada en la reivindicación de los derechos personales. Él dice que sería mejor sufrir la injusticia, ser defraudado, antes que dañar el testimonio del Evangelio. O sea, la reputación y la unidad de la comunidad es un bien mayor que la justicia individual de uno de sus miembros. Prefiere que la víctima pierda en privado a que la comunidad entera pierda en público. Es una lógica radicalmente contracultural. Y esa fractura interna
tenía un último síntoma: el partidismo. La Iglesia estaba rota en facciones, en clubs de fans de distintos líderes. Unos decían, yo soy de Pablo; otros, yo de Apolos, que era un predicador muy elocuente; otros, yo de Cefas, que es Pedro. Incluso había un grupo, que probablemente era el más arrogante de todos, que decía, y yo de Cristo, como queriendo decir que ellos eran los únicos auténticos. Es el culto a la personalidad llevado al extremo. Estaban importando a la Iglesia las dinámicas de las escuelas filosóficas griegas, donde cada uno seguía a su maestro favorito. Estaban poniendo el foco en los mensajeros, no en el mensaje. Exacto. Por eso Pablo les hace esa pregunta retórica que lo desmonta todo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Les está recordando que su lealtad fundamental no es a un líder humano, por muy brillante que sea, sino a Cristo. Les ruega que se pongan de acuerdo, que tengan un mismo sentir y un mismo parecer. La división era un escándalo que negaba la esencia misma del evangelio que predicaban. Es agotador solo escucharlo. Te pones en la piel de Pablo y entiendes la frustración y la pena que debía sentir por esta comunidad que él mismo había fundado. Tenemos un colapso moral hacia afuera y un colapso social hacia adentro. Y todos estos problemas que parecen tan distintos, el incesto, los pleitos, el orgullo, las divisiones, Pablo los va a conectar con una única raíz. Y es aquí donde su carta da un giro y nos regala uno de los textos más famosos de la historia. Precisamente, aquí es donde llega el diagnóstico final. Después de detallar todos estos síntomas, Pablo les receta la medicina y lo hace de una forma magistral. Justo en medio de su discusión sobre los dones espirituales, un tema que a los corintios les encantaba porque alimentaba su orgullo, inserta el famoso capítulo 13, el himno al amor. El que todo el mundo ha oído en alguna boda. Pero al leerlo en su contexto original, te das cuenta de que no tiene nada de romántico. Es una bomba de relojería. No es un poema abstracto. Es una reprimenda directa y quirúrgica a todos y cada uno de sus problemas. Exactamente. Su ubicación es la clave. Está entre el capítulo 12, que habla de la diversidad de dones en un solo cuerpo, y el 14, que regula el uso de esos dones. El mensaje es demoledor. Podéis tener los dones más espectaculares, podéis hablar en lenguas de ángeles, tener una fe que mueva montañas, poseer todo el conocimiento, pero si no tenéis amor, no sois nada. Un metal que resuena o un címbalo que retiñe, un ruido vacío y molesto. Y cada frase es un dardo directo a su comportamiento. Cuando dice que el amor es paciente, les está llamando impacientes. Cuando dice es benigno, les llama conflictivos. Cuando dice no es jactancioso, no se envanece, está señalando directamente su orgullo y su arrogancia espiritual. Cada descripción del amor es el negativo de la foto de la comunidad de Corinto. Es un diagnóstico brillante. La falta de amor explicaba su tolerancia al incesto, porque no amaban lo suficiente al pecador ni a la comunidad como para confrontar el pecado. Explicaba su desprecio por los pobres en la cena del Señor, explicaba sus pleitos, su egoísmo, explicaba sus divisiones, porque el amor no busca lo suyo. Sin amor, la libertad se convierte en libertinaje, la verdad se convierte en un arma para herir, y los dones espirituales en meros adornos para el ego. Al final, todo se reducía a eso. El argumento de Pablo es que los dones son andamios, herramientas temporales para la construcción. Dice que las profecías se acabarán, que las lenguas cesarán, que el conocimiento pasará. Pero tres cosas permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y concluye que la mayor de estas tres, la que define la vida en la era venidera y la esencia misma de Dios, es el amor. Esa es la conclusión de todo el análisis. Corinto tenía un superávit de carismas, dones, y un déficit catastrófico de ágape, amor. Y Pablo les dice que han invertido en lo temporal y han descuidado lo eterno. En resumen, la historia de la iglesia de Corinto es un retrato brutalmente honesto de una comunidad que lucha por vivir su fe en un mundo que la presiona por todas partes. Y nos deja una lección increíblemente actual. La madurez espiritual no se mide por las experiencias espectaculares ni por el conocimiento teológico, sino por el carácter, la unidad y, en última instancia, por el amor. Una comunidad puede tener toda la apariencia externa de éxito, pero sin humildad y amor, está hueca por dentro. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. La experiencia de Corinto nos obliga a preguntarnos
¿Qué es lo verdaderamente contracultural hoy? En un mundo obsesionado con el éxito individual, la autoexpresión y la satisfacción inmediata de los deseos, esta carta de hace 2000 años sugiere que lo más radical no son los milagros ni las grandes demostraciones de poder. Lo verdaderamente revolucionario es una comunidad de personas imperfectas que, a pesar de sus diferencias y sus fracasos, aprende a soportarse, a perdonarse y a poner el bienestar de los demás por encima del propio. Quizás el mayor don al que podemos aspirar sigue siendo ese difícil y cotidiano ejercicio del amor.